A ver, si pensamos en el año 1908, hubo una roca espacial más pequeña que un campo de fútbol que explotó en la atmósfera sobre Siberia. Y la onda expansiva arrasó, 80 millones de árboles en cuestión de segundos. Madre mía, Tunguska. Exacto, el evento de Tunguska. Si eso ocurriera hoy sobre Madrid o sobre Ciudad de México o Tokio, pues las consecuencias serían inimaginables. Tela. Pero fíjate que a diferencia de los dinosaurios hace 66 millones de años, nosotros tenemos una ventaja fundamental. Claro que nosotros podemos mirar hacia arriba y, bueno, verlo venir. Eso es. Y por primera vez en la historia de este planeta tenemos la tecnología real para detenerlo. Así que hoy nos sumergimos a fondo. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de la disciplina de la defensa planetaria para entender pues, cómo encontramos estas rocas, la física real para desviarlas y, por supuesto, los dilemas geopolíticos que esto conlleva. Pues es un cambio de paradigma, ¿eh? Fascinante, la verdad. Yo, como científico, si alguien echara un vistazo a mi entorno de trabajo virtual ahora mismo, no vería, no sé, un cielo estrellado y súper en calma. Ya, me imagino que será un caos de datos. Totalmente. O sea, tengo cartas estelares desplegadas, modelos orbitales del sistema solar con trayectorias cruzadas por todas partes y bases de datos parpadeando con la telemetría de miles de objetos cercanos a la Tierra. Vaya. Lo que antes era material puramente de ciencia ficción, hoy es una disciplina de ingeniería súper activa y rigurosa. A ver, es un problema matemático puro, pero con el riesgo más alto que nos podamos imaginar. Vale, vamos a desgranar esto, porque la magnitud de los datos que manejan programas como la red Space Guard o el futuro observatorio Vera C. Rubin es, vamos, abrumadora. El objetivo de este último observatorio es catalogar el 90% de los asteroides potencialmente peligrosos. Sí, los mayores de 140 metros más o menos en la próxima década. Eso es. Pero claro, la clave aquí no es solo encontrar una roca en el espacio, sino saber si realmente va a chocar contra nosotros. Y, por lo que veo en las fuentes, no hace falta que la roca sea gigante para considerarse un problema gravísimo. ¿Qué va? ¿Qué va? La cultura popular con las películas y tal nos ha acostumbrado a pensar en asteroides del tamaño de una ciudad que amenazan con la extinción global, ¿no? Claro, el típico fin del mundo. Eso es. Pero la amenaza estadística real es muchísimo más pequeña. Mencionabas Tunguska antes. Un objeto de entre, unos 50 y 80 metros causó devastación en un área inmensa. Una barbaridad. O, fíjate, pensemos en el meteoro de Chelyabinsk en 2013. Ah, sí. Los vídeos de las cámaras de los coches en Rusia, me acuerdo perfectamente. Exacto. Pues era una roca de apenas unos 20 metros. Y cuando explotó en el aire, la onda de choque reventó ventanas en 6 ciudades y dejó más de 1000 heridos. 20 metros, madre mía. Y nadie lo vio venir, ¿verdad? Nadie. El resplandor del sol lo ocultaba por completo. Y eso nos demuestra que un impacto regional masivo puede ser provocado por un objeto que, en términos astronómicos, pues es poco más que un guijarro. Claro, por eso tiene todo el sentido del mundo el protocolo de la Red Internacional de Alerta de Asteroides de la ONU, la IAWN. Su umbral para activar notificaciones de emergencia, te confieso que me pareció sorprendentemente bajo al principio. Ya, es que no esperan a tener una certeza del 100% ni mucho menos. Exacto, es que emiten una alerta si detectan más de un 1% de probabilidad de impacto en los próximos 20 años, para cualquier objeto mayor de 10 metros. Hace poco hubo un caso, ¿no? El asteroide 2024 IR4. Sí, superó este umbral y generó alertas que llegaron directamente a la Fuerza Espacial de los Estados Unidos. Pero, claro, aquí entramos en un comportamiento matemático que, vuelve locos a los medios y genera unos titulares súper alarmistas. Ah, la famosa paradoja de la probabilidad. Sí. Cuéntame sobre eso, porque es fascinante. A ver, funciona de la siguiente manera. Cuando un telescopio descubre un nuevo asteroide que cruza la órbita terrestre, inicialmente solo tenemos unas pocas observaciones a lo largo de, un par de días. Vale. Con tan pocos datos no podemos trazar una línea perfecta de su trayectoria futura. En su lugar lo que hacemos es trazar una elipse de error. Básicamente es un volumen espacio enorme e incierto por donde podría pasar la roca en el futuro. Déjame intentar visualizar esto para quienes nos escuchan. Es como estar en la calle en un día con una niebla súper espesa. Buena analogía.
y a lo lejos ves una figura borrosa moviéndose. Al principio, esa elipse de error es inmensa. O sea, podría ser cualquiera caminando en cualquier dirección y la probabilidad de que esa persona choque específicamente contigo es bajísima. Exacto. Pero a medida que la niebla se disipa, tienes más datos. Claro, la figura se define, ves hacia dónde apunta su cuerpo y de repente parece que camina directamente hacia tu lado de la acera. Y ahí es cuando la probabilidad de que choque contigo sube drásticamente. Eso es, hasta que finalmente está lo bastante cerca como para que veas su trayectoria exacta y te das cuenta de que va a pasar rozando, no sé, a medio metro de ti, y en ese instante final la probabilidad de impacto cae de golpe a cero. Pues oye, es una analogía perfecta de cómo funciona la mecánica orbital. A medida que seguimos observando el asteroide durante semanas, esa elipse de error se reduce porque, bueno, refinamos los cálculos. Ya, porque tenéis más puntos de datos. Eso es, si la Tierra sigue dentro de esa elipse de error cada vez más pequeña, pues matemáticamente nuestro planeta ocupa un porcentaje mucho mayor de las posibles trayectorias, y por tanto la probabilidad de impacto que reportamos sube exponencialmente. O sea, que puede pasar de un 1% a un 10, a un 30%. Y es entonces cuando cunde el pánico. Claro, lógico. Crea un efecto psicológico clarísimo del cuento de Pedro y el lobo. Las noticias recogen que la probabilidad de impacto se ha multiplicado. La alarma global crece durante semanas. Y luego, de repente, una última observación clave reduce la elipse lo suficiente como para descartar a la Tierra por completo. Exactamente. Y la probabilidad vuelve a cero absoluto. Gestionar esa información, decidir cuándo es una amenaza real y cuándo es solo esta fluctuación matemática sin causar pánico injustificado, pues es uno de los mayores desafíos de la AIWN. Vale. Pero pongámonos en el peor escenario. O sea, la niebla se disipa, la elipse se reduce y resulta que la Tierra está justo en el centro del objetivo. El impacto es inminente. El instinto humano básico, dictado por décadas de películas de Hollywood, es súper simple. Enviar armas nucleares. Totalmente. Enviamos una nave con explosivos gigantes, perforamos la roca al estilo Bruce Willis y la volamos en 1000 pedazos. Fin de la historia, ¿verdad? Pues no. La ciencia nos demuestra que hacer eso sería, casi con toda seguridad, empeorar catastróficamente el problema. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A ver, el error de ese razonamiento es asumir que todos los asteroides son bloques de rocas sólidos, como un peñasco gigante. Ya, ¿y no lo son? Para nada. La realidad es que muchos objetos cercanos a la Tierra son lo que llamamos pilas de escombros, aglomeraciones de cantos rodados, polvo y, bueno, fragmentos sueltos que se mantienen unidos por una gravedad extremadamente débil. O sea, que son como montones de grava flotante. Exacto. Si detonas en explosivo en su interior, no vaporizas el problema. Simplemente rompes esa débil cohesión gravitacional y conviertes el asteroide en un disparo de escopeta cósmico dirigido directamente a la Tierra. Básicamente, un efecto de perdigones espaciales gigantes. Eso es. Y por lo que entiendo del material, nuestra atmósfera no nos protegería de eso. O sea, cualquier fragmento mayor de 35 metros tiene masa suficiente para no desintegrarse por la fricción atmosférica. Cero protección, sí. Así que en lugar de un único impacto en el océano, tendríamos cientos de impactos devastadores repartidos por todo un hemisferio. Menudo panorama. Entonces, si no podemos volarlo por los aires y el asteroide es demasiado masivo y tenemos poco tiempo, ¿cómo usamos la opción nuclear de manera útil? Pues usando lo que se llama el enfoque de separación. Hay estudios extensos sobre esto. ¿El enfoque de separación? Sí, incluye propuestas desde el proyecto Ícaro del MIT allá por el año 1967. Vaya, hace tiempo ya. Sí, plantearon usar cohetes Saturno V y, bueno, hasta conceptos más modernos de la NASA con naves portando múltiples dispositivos termonucleares como el B-83. La clave de todos estos planes no es detonar el arma dentro ni sobre el asteroide. Vale, entonces ¿dónde? La nave se sitúa a unos 20 metros de distancia de la superficie de la roca y detona en el vacío del espacio. A ver, espera. Aquí es donde me surgen dudas puramente físicas. A ver si lo entiendo. Una bomba nuclear en la Tierra es destructiva principalmente por la inmensa onda expansiva que genera al calentar la atmósfera, ¿no? Correcto. Pero en el espacio no hay aire. O sea, no hay atmósfera para comprimir y empujar. Si detonas una bomba a 20 metros del asteroide, en un vacío total, no hay viento, no hay onda de choque.
¿Cómo demonios puede una explosión sin onda expansiva empujar físicamente una montaña de roca que pesa millones de toneladas? Pues es una deducción lógica excelente. O sea, sin medio físico está claro que no hay onda expansiva. Pero lo que sí hay, y en cantidades industriales, es radiación. Ah, claro. En el microsegundo de la detonación, el dispositivo libera una cantidad colosal de energía térmica. Hablamos de neutrones rápidos y sobre todo de rayos X blandos. Un momento, para no perdernos, ¿qué son exactamente los rayos X blandos en este contexto? Pues a ver, son un tipo de radiación electromagnética de muy baja energía, a diferencia de los rayos X duros que atraviesan la materia. Como los que se usan en las radiografías médicas, entiendo. Exacto, esos mismos, pues los rayos X blandos no atraviesan, son absorbidos casi inmediatamente por la primerísima capa microscópica del material que encuentran. Así que esta inmensa ola de radiación viaja a la velocidad de la luz y golpea de lleno el lado del asteroide que mira hacia la explosión. Ya, y la superficie expuesta de la roca absorbe toda esa energía térmica en una fracción de segundo. Eso es. O sea que se calienta de forma tan extrema que pasa de roca sólida a gas instantáneamente, se convierte en plasma. Exactamente. Se produce una vaporización superviolenta, súbita, de toda la superficie exterior. Ese plasma supercaliente se expande hacia el vacío del espacio, alejándose de la roca a toda velocidad. Y aquí, fíjate, es donde entra la tercera ley de Newton. A cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta. Ahí le has dado. Al salir disparada hacia el espacio toda esa masa de roca vaporizada, ejerce una fuerza masiva contra el asteroide restante, empujándola en la dirección totalmente opuesta a la explosión. Ah, claro. O sea, estamos convirtiendo literalmente una parte del asteroide en el escape del motor de un cohete. El gas sale hacia un lado y la roca es empujada hacia el otro. Es una solución brillante porque, usas la propia masa del objeto como propulsor. Es alucinante. Sí, es la forma más eficiente de transferir energía abruptamente. Pero bueno, sigue siendo una opción de fuerza bruta de último recurso y legalmente es un campo de minas. Si tenemos más tiempo, no necesitamos llegar a esos extremos nucleares. Podemos recurrir a lo que ya hemos probado con éxito en el mundo real. ¿Te refieres a la conservación del momento lineal? Exacto. Los impactadores cinéticos. Básicamente jugar al billar cósmico. Y lo impresionante de esto es que ya no es pura teoría. En septiembre de 2022 vimos la misión DART de la NASA, la prueba de redireccionamiento de asteroide doble. Un hito espectacular. Enviaron una nave contra Dimorphos, una luna asteroide de unos 180 metros de diámetro que orbitaba a otra roca mayor. Y la nave chocó deliberadamente contra Dimorphos a una velocidad, asombrosa, y lograron reducir su periodo orbital en 32 minutos. Fue un hito absoluto para la humanidad. Fíjate que, por primera vez en la historia del Sistema Solar, una especie viva alteró a propósito la mecánica orbital de un cuerpo celeste. Solo para enseñar cómo defender el planeta. Es muy fuerte. Es que el concepto es asombrosamente simple en teoría, aunque complejo en la ejecución. Al chocar una nave espacial que tiene poquísima masa, pero viaja a hipervelocidad, contra el asteroide le transfieres toda esa energía cinética. Es física pura de bolas de billar, como decías. Provocas un ligero cambio de velocidad, quizá apenas unos milímetros por segundo. Y China planea hacer algo similar dentro de poco, en 2027, con una misión dirigida a un objeto cercano, el 2015 XC 261. Lo que yo entiendo de todo esto es el inmenso valor que tiene el tiempo en la mecánica orbital. Es el factor clave. O sea, si tú cambias la velocidad de un asteroide 1 milímetro por segundo hoy, a lo largo de 10 años, esa pequeñísima desviación se va acumulando y se convierte en una diferencia de miles y miles de kilómetros en su posición final. Eso es. Lo suficiente para que, cuando llegue el momento del supuesto impacto, la Tierra simplemente ya no esté en ese punto del espacio, se ha apartado a un lado, por así decirlo. Exacto. La misión DART demostró que, oye, no necesitamos esperar a estar al borde del abismo existencial para probar nuestra tecnología. Tenemos la capacidad técnica ahora mismo. Pero claro, el impacto cinético también tiene sus limitaciones. Claro. Aquí volvemos al problema de la composición de la roca. Si sabemos que muchos asteroides son esas pilas de escombros tan frágiles de las que hablábamos antes, ¿no corremos el riesgo de que la nave impactadora se hunda como si fuera arena espacial? Ese es el gran miedo, que absorba el golpe sin llegar a cambiar la órbita de todo el cuerpo. ¿O qué pasa si el asteroide está rotando sobre sí mismo súper rápido y un impacto en el lugar equivocado acaba anulando el empuje?
Pues ese es precisamente el límite de la fuerza bruta. Para esos escenarios, la física nos ofrece métodos muchísimo más elegantes, no violentos, y bueno, extremadamente sutiles. Métodos de empuje lento, ¿no? Sí, métodos de empuje lento. Y uno de los más interesantes es el tractor de gravedad, una propuesta de los físicos y astronautas Edward T. Lu y Stanley G. Love. Uy, este concepto a mí me voló la cabeza cuando lo leí. O sea, usar la propia gravedad del objeto como una cuerda de remolque. Literalmente. A ver, todo objeto masivo en el universo ejerce atracción gravitacional. La propuesta es enviar una nave espacial pesada de varias toneladas y situarla muy cerca del asteroide. La propia masa de la nave tirará gravitacionalmente de la roca. Vale, pero si no haces nada más, por pura atracción los dos objetos acabarán chocando, ¿no? Claro. Así que la nave espacial utiliza propulsores, como motores iónicos de muy bajo empuje, para mantenerse constantemente volando a unos metros de distancia de la superficie del asteroide. Pero espera, fíjate en esto. Si tú enciendes un motor apuntando hacia el asteroide para mantener la distancia, el escape de ese motor golpearía la roca y cancelaría el tirón gravitatorio hacia la nave. ¿No te parece? Eres muy perspicaz, sí señor. Por eso mismo, los propulsores iónicos deben estar montados en un ángulo específico, Ah, vale. apuntando hacia afuera en forma de V. Así los gases de escape no tocan la superficie del asteroide en absoluto. De esta manera, al encender los propulsores para mantener la distancia, la nave está arrastrando al asteroide consigo a través de ese invisible hillo gravitacional. ¡Qué maravilla! Y funciona con cualquier roca, sin importar si es una pila de escombros, si es un monolito de hierro puro o si rota salvajemente, porque la gravedad actúa de forma uniforme sobre el centro de masa de todo el objeto. Es decir, es como intentar desviar la trayectoria de un inmenso buque transatlántico en el mar usando un pequeño bote salvavidas que va delante, atado al barco por una cuerda invisible que no se puede romper. Es una analogía redonda, sí. Te llevará años remar lo suficiente para que se note el más mínimo cambio de rumbo. Pero si empiezas lo bastante pronto y mantienes la constancia, logras que el transatlántico evite el iceberg sin haberlo tocado siquiera. Totalmente. Requiere tiempo, años o décadas de vuelo en formación, pero es un método completamente limpio. Y fíjate que existen otros enfoques lentos que son igualmente fascinantes, basados en energía térmica. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, desplegar enjambres de espejos gigantes en formación de anillos para concentrar la luz solar directamente sobre una zona del asteroide. Eso provocaría que esa roca se vaporice lenta y constantemente, generando un empuje suave pero continuo, como el escape de un motor de bajo rendimiento. o hacer lo mismo disparando láseres desde la órbita terrestre para provocar ablación en la superficie. Eso es. Y luego está el efecto Yarkovsky, que cuando lo leí suena a broma pesada, pero es física real pura y dura. Pintar el asteroide. Sí, pintar el asteroide. O sea, he leído en los archivos que se plantea enviar naves para cubrir la superficie de una roca con polvo blanco, como dióxido de titanio, o polvo negro como hollín. ¿Cómo puede alterar la órbita de una montaña espacial el simple hecho de cambiarle el color? Pues tiene todo que ver con la radiación térmica y cómo los fotones transportan momento. A ver, imagina una carretera de asfalto negro en pleno verano a mediodía en España. Uf, un calor insoportable. Exacto. Absorbe tanto calor que por la tarde irradia esa energía de vuelta al ambiente, hasta el punto de que puedes ver el aire vibrar sobre el suelo. Sí, el típico espejismo del asfalto. Pues un asteroide oscuro hace exactamente lo mismo. Absorbe la luz del Sol y a medida que va rotando, el lado de la tarde del asteroide irradia ese calor acumulado hacia el vacío del espacio en forma de fotones infrarrojos. Y como esos fotones tienen impulso, la radiación del calor actúa como un empuje microscópico en la dirección contraria. Es como si la roca sudara luz y eso la empujara. Exactamente, es un propulsor natural. Así que si tú llegas y pintas el asteroide de un color reflectante brillante, alteras drásticamente cuánta luz absorbe y de qué forma la emite luego como calor. Cambiando esa dinámica térmica asimétrica, puedes apagar o potenciar ese diminuto empuje. Y acumulado a lo largo de los años, el asteroide se desplaza de su órbita original. Así de simple. Es una solución increíblemente ingeniosa, de verdad. Estás manipulando la termodinámica más fundamental a nivel planetario. Pero claro, aquí es donde la ciencia perfecta choca de bruces con la realidad humana. Porque todas estas soluciones técnicas asumen que estamos superunidos frente a un problema físico. Ya. La utopía de la cooperación global. Exacto.
Pero en el momento en que añades política, soberanía y diplomacia, la ecuación se oscurece rapidísimo. Y ese es, de lejos, el obstáculo más complejo. Carl Sagan hizo una advertencia muy severa sobre esto en su libro Un punto azul pálido. ¿Qué decía exactamente? Pues el argumento de Sagan era escalofriantemente lógico. Decía que cualquier tecnología de propulsión o desviación que sea lo bastante precisa y poderosa para empujar un asteroide peligroso lejos de la Tierra es intrínsecamente la misma tecnología necesaria para desviar a un asteroide inofensivo hacia un objetivo específico en la Tierra. Madre mía, como un arma de destrucción masiva dirigida. Exacto. Dada la historia humana de, conflictos bélicos y líderes autoritarios, él veía el desarrollo de esta capacidad de desviación como una espada de doble filo, un riesgo masivo para la seguridad global. Y oye, aunque no se trate de malicia intencionada, el propio proceso de desviar un asteroide genera una pesadilla logística y legal enorme. Estaba revisando la perspectiva de Rusty Schweickart. El exastronauta. Sí, él se ha dedicado a fondo a la defensa planetaria y señala un problema inherente a los métodos de empuje lento, como el tractor de gravedad. Digamos que un asteroide se dirige a impactar en medio del Océano Pacífico, pero empezamos a empujarlo muy lentamente para sacarlo de la trayectoria de la Tierra. Ese punto de impacto predicho en el planeta no desaparece mágicamente, ¿verdad? Se va moviendo. Correcto. Schweickart lo llama la línea de arrastre o línea de riesgo. Claro. Al alterar lentamente la órbita de la roca allá arriba en el espacio, aquí abajo en la Tierra, las proyecciones de impacto trazan una línea literal sobre el mapa. Ya veo. El posible punto de colisión podría arrastrarse desde el Océano Pacífico, cruzar sobre el territorio de Asia o de Europa durante meses de procedimiento, antes de ser finalmente empujado del todo fuera de la superficie de nuestro planeta y quedar a salvo en el espacio. Lo cual genera la tensión diplomática definitiva, porque imagina que el sistema de propulsión de nuestro tractor de gravedad sufre una avería crítica justo cuando el punto de impacto proyectado se encuentra directamente sobre una nación superdensamente poblada que originalmente ni siquiera estaba en peligro. Es un escenario de pesadilla. Es que quien en la Tierra tiene la autoridad para tomar la decisión de iniciar una desviación lenta, sabiendo que durante un año entero va a poner en la diana a terceros países. Es poner a una nación entera en riesgo mortal bajo la promesa de que la tecnología no va a fallar a mitad del proceso. El problema real aquí es que la burocracia humana y los debates legales avanzan a un ritmo muchísimo más lento que la órbita de un asteroide. El marco legal actual de las Naciones Unidas no está en absoluto preparado para estos matices. Existen tratados espaciales súper estrictos que prohíben militarizar el espacio o enviar armas nucleares a la órbita. Claro, diseñados para prevenir el fin del mundo por una guerra nuclear orbital durante la Guerra Fría. Eso es. Pero, ¿qué ocurre si el dispositivo nuclear es nuestra única opción viable a corto plazo contra un objeto masivo? Actualmente, fíjate que el Comité de la ONU sobre los usos pacíficos del espacio ultraterrestre sigue debatiendo el marco de responsabilidad civil. Me lo imagino. Si una misión sale mal o fragmenta el asteroide y caen escombros sobre un país que no participaba. La diplomacia actual colapsaría por completo bajo las acusaciones de responsabilidad. Es un análisis absolutamente abrumador. O sea, hemos empezado hablando de una amenaza matemática que parece crecer antes de desaparecer. Luego exploramos la contraintuitiva física de usar radiación térmica en lugar de ondas de choque para empujar montañas espaciales con bombas nucleares. También comprobamos cómo la humanidad ya ha jugado al billar cósmico con éxito con la misión DART y analizamos cómo la gravedad o incluso la luz del Sol pueden usarse como herramientas de precisión a largo plazo. Y siempre acabamos chocando con la intrincada y a menudo paralizante naturaleza humana. Exactamente. Todo esto nos lleva a la lección más crítica de la defensa planetaria para mí. Invertir en telescopios potentes, en simulaciones astrofísicas y en misiones de prueba tempranas no es solo por curiosidad científica. Ni por batir récords espaciales. Para nada. Cuando catalogamos el cielo, lo que estamos comprando es tiempo. Tiempo. Tiene gran verdad. Si un asteroide es detectado con 10 o 20 años de antelación, pues oye, podemos debatir en la ONU, podemos fallar una primera misión e incluso usar tractores de gravedad elegantes. Si lo detectamos con solo 10 meses de antelación, nos quedamos acorralados con la opción nuclear y todas sus consecuencias impredecibles. El tiempo es el único recurso real que hace viable la supervivencia. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar este análisis a fondo, me gustaría dejar a la gente que nos escucha con una reflexión concreta, derivada de todo esto. A ver.
Imaginemos por un momento que mañana la red IAWEWN confirma sin lugar a dudas un impacto catastrófico para dentro de 3 años exactos. Y un país con gran capacidad aeroespacial decide unilateralmente que no hay tiempo para debates diplomáticos en la ONU y decide lanzar una misión de detonación térmica para empujar el objeto. Actuar por su cuenta. Digones espaciales termine arrasando a un país vecino que no tiene programa espacial propio. Ante una cuenta atrás ineludible hacia la aniquilación regional, la pregunta es, ¿quién tiene la autoridad moral para apretar el botón de rescate cuando hacerlo podría condenar a los que no tienen voz? Es una pregunta tremenda. Parece que el mayor obstáculo para salvar a la Tierra de esta galería de tiro cósmica no va a estar en descifrar las leyes de la termodinámica en el vacío. Estará, sin duda, en nuestra capacidad para ponernos de acuerdo aquí abajo, mucho antes de que el reloj llegue a cero. Normalmente, cuando observamos el cielo nocturno y pensamos en esos confines inexplorados de nuestro sistema solar, pues solemos imaginar lugares gélidos, inaccesibles y francamente hostiles para cualquier forma de vida. Totalmente. Paisajes inertes. Eso es. Pues en Plutón, por ejemplo, en medio de ese pequeño y distante mundo helado, resulta que se alza una cordillera imponente. Y lo asombroso aquí no es la geología del planeta enano, sino el nombre que llevan esas montañas. Fíjate que es un detalle precioso. Sí. Están bautizadas en honor a una niña nacida en 1939 en la prefectura de Fukushima, en Japón. Una niña que, si miramos sus registros médicos de la infancia, era considerada extremadamente frágil. Y tan frágil, de salud muy delicada. Exacto. Esa niña era Junko Tabei. Y hoy, en este análisis a fondo, vamos a explorar cómo la mayor dificultad para escalar el monte Everest no fue el hielo letal o la falta de oxígeno, sino sobrevivir a las férreas normas sociales de una época que le exigían básicamente quedarse en casa. Vamos a desgranar esto a partir de los archivos históricos, porque la vida de Tabei es un caso de estudio brutal sobre la resistencia humana. Y es el punto de partida idóneo, la verdad. Porque si analizamos minuciosamente la trayectoria de Tabei, toda la evidencia sugiere que esas barreras culturales a las que se enfrentó operaron de forma casi tan implacable como las propias placas tectónicas del Himalaya. Una pasada. Es que analizar su vida nos da una lente perfecta para ver cómo el verdadero espíritu pionero no es solo fuerza física, requiere una inmensa capacidad mental para, digamos, identificar y sortear las limitaciones sociales antes siquiera de enfrentarte a los caprichos letales de la naturaleza. Claro, para comprender cómo esta mujer llegó a pisar el punto más alto de la Tierra, tenemos que aislar primero por qué empezó a escalar. Los registros nos dicen que nació en una familia humilde de 7 hermanos. Su padre trabajaba como impresor en la posguerra y, como decíamos, la consideraban una niña débil. Sí, físicamente no daba el perfil, desde luego. Pues el clic, el catalizador, ocurrió a los 10 años. Durante una excursión del colegio al Monte Nasu, que es un volcán. Y ese evento específico lo cambió todo, desencadenó una alteración psicológica profunda. Los testimonios de Tabei señalan que lo que descubrió allí en las rocas del Nasu no fue el esfuerzo físico, fue el impacto de la inmensidad del paisaje. ¡Wow! Ver las cosas desde esa cumbre alteró radicalmente la percepción que tenía de sí misma y, sobre todo, de lo que su cuerpo era capaz de soportar. O sea, reconfiguró su autoimagen por completo. Y lo verdaderamente llamativo de los archivos no es solo que le fascinara el paisaje, sino que ella misma dejó claro que lo que la atrapó fue la naturaleza estrictamente no competitiva del alpinismo. Y esto me parece clave. Fundamental, sí. Si pensamos en los deportes extremos de hoy, todo es competición, ¿verdad? ¿Quién bate el récord de velocidad? ¿Quién sube sin oxígeno? ¿Quién hace más cumbres? Todo es comparar egos. Pero Tabei se enamoró del montañismo precisamente porque no había un rival humano directo. Y yo me pregunto si esa falta de ego no fue su mayor ventaja psicológica. Es que esa mentalidad altera drásticamente cómo tomas decisiones bajo estrés. A ver, cuando tu objetivo no es alimentar tu ego ni humillar al de al lado, tus decisiones en la montaña se basan en una evaluación súper objetiva del riesgo. Conservar energía y sobrevivir. Exacto.
Es un protocolo guiado por la convicción interna, no por buscar aplausos. El problema es que esa convicción chocó rápido con la realidad. Por falta de dinero no pudo escalar mucho en secundaria. Luego estudió literatura inglesa en la universidad pensando en ser profesora. Pero la cabra tira al monte. Tal cual. Al graduarse, intentó meterse en los clubes de escalada de Japón, que en ese momento eran clubes exclusivamente masculinos. ¿Y la documentación sobre las respuestas que recibió? Tiene tela. O sea, muchos escaladores se negaban en rotundo a compartir la cuerda con una mujer. Es más, algunos le decían a la cara que su única intención al meterse en esos clubes era buscar un marido alpinista. Qué locura, ¿verdad? Pero claro, los análisis sociológicos de los años 60 en Japón muestran un panorama hiper restrictivo con los roles de género. La hostilidad que sufrió refleja esa disonancia cognitiva de un grupo homogéneo de hombres cuando alguien diferente intenta entrar. Se sintieron amenazados. Totalmente. Pero lo fascinante aquí es que esa exclusión sistemática no la hundió. Al revés, actuó como un catalizador. Transformó su afición en una necesidad de crear su propia infraestructura. De hecho, en ese mundillo terminó conociendo a Masanobu Tabei, un escalador que sí la apoyaba, y se casó con él a los 27 años. Claro. Al ver que encajar en las jerarquías tradicionales era imposible, su movimiento estratégico fue montar su propio chiringuito, hablando en plata. En 1969 funda el Yoshi Tohan, el primer club de alpinismo de mujeres de Japón. Un hito histórico. Y el lema fundacional me encanta. Decía algo así como, salgamos a una expedición al extranjero por nosotras mismas. No era palabrería, ¿eh? Estaba cortando de raíz cualquier dependencia de las federaciones masculinas. Ni dinero, ni permisos, nada. Pero, claro, financiar eso era un reto mayúsculo. Tabei trabajaba como editora para una revista científica de física y básicamente canalizaba su sueldo para financiar las expediciones. El club no era para pasar el rato los domingos, era una operadora logística dispuesta a asumir riesgos extremos. Y vaya si los asumieron. Al año siguiente, en 1970, organizan su primera expedición internacional al Annapurna 3, en Nepal, y logran el primer ascenso femenino y el primer ascenso japonés en general. Y ojo, inaugurando una ruta nueva por la cara sur. A ver, para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el Himalaya, trazar una ruta nueva en una cara sur es un desafío geológico brutal. Tienen declives mucho más pronunciados y el sol derrite y recongela la nieve constantemente, creando placas de hielo súper inestables. Una trampa mortal. Sí, requiere unas competencias de escalada en hielo y roca excepcionales. Tabei hizo cumbre con Hiroko Hirakawa y dos sherpas en unas condiciones de frío que, literal, desafiaban a la física. Sí, espera, porque hay un detalle en las crónicas que me dejó helado, y nunca mejor dicho. Resulta que hacía tanto frío en la cumbre que la película de su cámara de fotos se resquebrajó. O sea, se astilló como si fuera cristal. Exacto. Es que a menos 40 grados, los polímeros plásticos de los carretes de fotos sufren lo que se llama transición vítrea. Pierden toda la flexibilidad y se vuelven frágiles como el cristal. Al intentar avanzar la foto en la cámara, Zasca. se rompió en 1000 pedazos. Es una métrica empírica brutal de los límites letales en los que estaban operando. Y aun con ese frío, lo más fuerte es que la amenaza principal no era la hipotermia. Tabei documentó que el mayor riesgo venía del propio código de comportamiento de sus compañeras. Sus esquemas culturales eran una amenaza interna gravísima. Es que esto es vital. Durante semanas, Tabei vio como la cultura japonesa del estoicismo, eso de sufrir en silencio para no molestar al grupo, estaba mermando la seguridad. Claro, me recuerda muchísimo al entorno corporativo moderno, donde mostrar vulnerabilidad o pedir ayuda se ve como una debilidad imperdonable. Pero claro, en una oficina te cuesta un ascenso. En la zona de la muerte, si alguien oculta un principio de congelación por cortesía o por orgullo, Pasa de ser un escalador a ser peso muerto en cuestión de horas, y eso obliga al resto a hacer rescates improvisados que muchas veces acaban en tragedia. En la montaña, el estoicismo cultural es un agente tóxico. yo me pregunto si el mayor triunfo de Tabei en el Annapurna no fue la montaña, sino desaprender siglos de condicionamiento estoico. Sin duda. Y si conectamos esto con el panorama general, la verdadera genialidad de Tabei como líder fue desprogramar esa psicología. Obligó a su equipo a comunicarse, a decir estoy agotada o me encuentro mal, priorizando la supervivencia logística por encima del honor cultural. ¡Qué maravilla!
Y bueno, tras ese éxito, el siguiente paso lógico era el techo del mundo, el Everest. En 1971 inician la burocracia para la expedición femenina japonesa al Everest. 15 mujeres lideradas por Eiko Hisano. La mayoría, mujeres trabajadoras convencionales, incluyendo 2 madres, Tabei entre ellas. Tuvieron que esperar 4 largos años por los permisos. 4 años de suplicio financiero, porque buscar patrocinios en esa época para 15 mujeres alpinistas era chocar contra un muro de machismo institucional. Muchas empresas les decían literalmente que su deber era estar en casa criando hijos, no subiendo montañas. De locos. Al final consiguieron algo de dinero de un periódico y una televisión, pero cada una tuvo que pagar de su bolsillo 1,5 millones de yenes. Tabei se mató a dar clases de piano para pagarlo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ya sé por dónde vas. O sea, para ahorrar costes, Tabei se fabricó sus propios guantes con la funda de los asientos del coche y se hizo unos pantalones de alpinismo cosiendo unas cortinas viejas recicladas. Cortinas, sí. A ver, hoy en día ves a los alpinistas y parecen astronautas, con equipos hipertecnológicos que valen miles de euros, y ella se va a la zona de la muerte envuelta en tapicería. Parece un chiste, pero la física la avala. A ver, hoy dependemos de membranas de polímeros mágicos, pero el principio térmico de supervivencia es simple. Atrapar caliente cerca de la piel y poner una capa exterior densa que bloquee el viento. Como un escudo. Exacto. La tela de tapicería de unas cortinas pesadas es tan densa que bloquea mecánicamente las corrientes de viento huracanadas de maravilla. Si te pones eso sobre capas de lana gruesa, funciona. Claro. El problema es que pesa muchísimo y no transpira, lo que multiplica el esfuerzo de cada paso hasta niveles agónicos. Y ese esfuerzo extra casi les cuesta la vida en mayo de 1975, cuando empezaron el ascenso por la ruta del Collado Sur. El 4 de mayo, durmiendo en el campamento 2 a más de 6.300 metros, les cae una avalancha masiva. Una avalancha de placas de hielo es como si te cayera cemento defraguado rápido encima. Miles de toneladas de nieve comprimida que te inmovilizan al instante. Y Tabei y otras 4 quedaron sepultadas. Tabei perdió el conocimiento. Por suerte, los guías sherpas excavaron como locos con las manos y las palas y la sacaron a tiempo. Sufrió contusiones horribles. No podía ni tenerse en pie. Lo lógico, lo que dictan todos los manuales, habría sido una evacuación médica inmediata. Pues no. Estuvo 2 días tirada en la nieve intentando recuperarse. Y al tercer día se levanta y vuelve a liderar la subida. Es que la capacidad de adaptación de esta mujer no tiene sentido. Es una resiliencia biomecánica y mental asombrosa. Pero lo peor estaba por llegar. Al subir más, los sherpas desarrollaron mal de altura agudo. Y de repente, la logística colapsa. Las matemáticas dejaron de cuadrar. Exacto. No podían subir suficientes botellas de oxígeno para que las 2 mujeres designadas originalmente atacaran la cumbre. Solo había oxígeno para una persona. Buf, menudo momento. Imagina la escena. 15 mujeres que han hipotecado sus vidas, cosido su ropa con cortinas, sobrevivido a una avalancha, y ahora les dicen que solo una puede salir en la foto final de la cumbre del Everest. En expediciones masculinas clásicas, esto ha acabado en motines y peleas de egos brutales. Totalmente. Pero aquí, la líder, Eiko Hisano, evalúa quién está mejor físicamente y elige a Tabei. Y el resto del equipo lo acata sin fisuras. 0 egos. Me parece de una madurez táctica brutal. Entendieron que el éxito del equipo era priorizar el único recurso vital, no la gloria individual. Eso es. Aniquilaron el ego para salvar la misión. Y Tabei tuvo que enfrentarse al último obstáculo sola, con su sherpa. Muy cerca de la cumbre se encontró con una arista de hielo afiladísima, un puente letal, con caídas abismales a ambos lados. Y además cabreada, porque en sus memorias dice que ningún mapa de expediciones anteriores había mencionado esa cresta tan peligrosa. Claro, a casi 9.000 metros de altura, con 1/3 del oxígeno del nivel del mar, tu cerebro y tu coordinación motriz están colapsando. Intentar caminar erguida por ahí era un suicidio. La única forma de pasar fue gateando, hundiendo el cuerpo en la nieve de lado. ¡Qué agonía física! Pero funcionó. El 16 de mayo de 1975, Tabei y el sherpa Aang Tsering hicieron cumbre. Y claro, al bajar, la fama mundial. Desfiles en Katmandú, aglomeraciones en Tokio, miniseries de televisión. Pero ella odiaba todo eso, ¿no? Lo detestaba. De hecho, repetía sin cesar que ella no quería ser la primera mujer. Su métrica era otra. Decía:
Solo soy la 36ª persona en subir. Qué fuerte, omitiendo su género por completo. Exacto. Su rechazo a la competitividad que mencionabas antes se mantuvo firme. No quería que su hazaña se midiera con los parámetros mediáticos que obsesionan al alpinismo. Y lo demostró con el bolsillo. Me parece increíble que rechazara el dinero de los patrocinios millonarios después del Everest. Prefirió seguir dando clases particulares de inglés y piano para pagarse sus siguientes montañas. Quería mantener su autonomía. No quería que ninguna marca dictara sus decisiones en la montaña. Y esa libertad le permitió hacer historia otra vez. En 1992, al coronar el Puncak Yaya, se convirtió en la primera mujer en completar las 7 cumbres, la más alta de cada continente. Pero entonces hay un giro radical en su vida. Pasa de conquistadora a protectora. Ese es el gran salto cualitativo de su intelecto. Al ver cómo se masificaba el turismo extremo, se dio cuenta de la degradación ambiental tan bestia que sufría el Himalaya. ¡Guau! O sea, y no se quedó en quejas de barra de bar. En el año 2000, con 61 años, terminó un posgrado en la Universidad de Kyushu estudiando la basura acumulada en el Everest. Hay que entender que a 8.000 metros no hay bacterias que descompongan la materia orgánica o el plástico. Por el frío y la falta de presión, lo que tiras ahí se queda fosilizado para siempre. Tabei previó que el Everest se iba a convertir en un vertedero congelado, afectando el agua de millones de personas en Asia. Y se puso manos a la obra. Dirigió el Himalayan Adventure Trust de Japón y llegó a construir instalaciones técnicas como un incinerador ecológico en los campamentos base. Puso toda su metodología milimétrica, la misma que usó para sobrevivir, al servicio de la ecología. Organizó expediciones masivas de limpieza, desde Japón hasta el Himalaya. Y su empatía iba más allá de las montañas. Tras el terremoto y tsunami de 2011 en Japón, organizó subidas anuales al monte Fuji para escolares afectados por la tragedia. Usaba la montaña como terapia para sanar el trauma de esos jóvenes. Y todo esto, ojo, después de que le diagnosticaran un cáncer de estómago terminal en 2012. A pesar del cáncer y los tratamientos oncológicos, siguió guiando a los jóvenes. Subió al Monte Fuji por última vez en julio de 2016 y falleció pocos meses después, en octubre. Un legado impresionante, que de hecho, literal, trasciende este planeta. Le pusieron su nombre al asteroide 6897 y, como decíamos al principio, en 2019 nombraron una cordillera en Plutón como Tabei Montes. Y ahora, en octubre de 2025, para el 50 aniversario de su ascenso, se estrena una película brutal en el Festival de Cine de Tokio, Climbing for Life, un cierre perfecto a nivel histórico. Pues sí, para resumir un poco todo este análisis a fondo, viendo todos sus informes médicos, las avalanchas, el machismo, queda claro que la fuerza física inicial rara vez determina si vas a lograr algo imposible. Totalmente. La vida de Junko Tabei demuestra que el peligro más corrosivo en un proyecto extremo no es el entorno físico, sino los sesgos culturales y sociales que llevamos dentro. Extirpar esos condicionamientos fue lo que le permitió sobrevivir al Annapurna y al Everest. Y esto es algo que quienes nos escuchan pueden aplicar en su día a día. Es completamente viable lograr cosas increíbles partiendo de lo que la sociedad llama fragilidad. Incluso si tienes que empezar con pantalones hechos de cortinas. Lo vital es silenciar primero ese ruido social que te dice cuál es tu sitio. Esa es la lección definitiva. Exacto. Y para despedirnos, me gustaría dejar una última reflexión en el aire sobre Tabei. Si ella siempre vio el alpinismo como un entorno estrictamente no competitivo y se negó rotundamente a malgastar su energía compitiendo contra los demás, ¿acaso no fue esa negativa a competir la razón exacta por la que logró vencer y superar absolutamente a todos los que dudaron de ella? Fijaos en la paradoja. Hasta el próximo análisis a fondo. Vamos a situarnos en el año 1891. Un escritor de obituarios en Nueva York tiene que redactar unas líneas rápidas. Es sobre un anciano inspector de aduanas que acaba de morir de un ataque al corazón. Un hombre que,
En ese momento pasaba totalmente desapercibido, claro. Exacto. Casi nadie en la ciudad recuerda que 40 años antes ese hombre había escrito un inmenso y complejo libro sobre la caza de una ballena. Un libro que, por cierto, llevaba décadas descatalogado. Totalmente olvidado, sí. Durante la vida del autor apenas generó ingresos. Fue considerado un fracaso narrativo absoluto, o sea, una excentricidad incomprensible. Una locura para la época. Y sin embargo, hoy en día esa misma novela es considerada el pilar indiscutible de la literatura estadounidense. Es que resulta profundamente irónico, ¿verdad? Pensar que una de las frases de apertura más famosas de la historia de la literatura mundial, Ese icónico «Llámame Ismael». eso es. Pues que esa frase pertenece a una obra que nació y murió en el más absoluto ostracismo comercial. ¡Madre mía! Es que es increíble. La trayectoria de Moby Dick, la épica de Herman Melville, publicada en 1851, desafía la idea que solemos tener sobre la genialidad. Asumimos que una obra maestra es reconocida en el instante en que se publica. Ya, como que el público lo entiende a la primera. Exacto. Pero la realidad de esta novela es un recordatorio de que, a veces, la brillantez necesita casi un siglo para ser descifrada. Y ese es precisamente el centro de nuestra inmersión de hoy. Vamos a sumergirnos en un material exhaustivo sobre la creación, la estructura y el desastroso lanzamiento de Moby Dick. Un análisis a fondo, sí. Queremos desentrañar cómo Melville mezcló hechos históricos verdaderamente aterradores con una ambición literaria desmedida. Y cómo, bueno, debido a unos errores de imprenta catastróficos y a una censura puritana, la obra naufragó. Naufragó literalmente en las librerías. Literal. Pero, a ver, para entender semejante monstruo literario hay que empezar por los cimientos. Esta novela no surgió de la imaginación de un intelectual encerrado en un salón perfumado. ¿Qué va, qué va? Surgió de la sangre, la grasa de ballena y el terror en alta mar. Es que la materia prima de Melville fue la experiencia física extrema. Fíjate que en 1840 un joven Melville, buscando aventuras y un sueldo, firmó como marinero novato. Para el viaje inaugural del ballenero Acushnet, si no me equivoco. Eso es, y era un viaje brutal. Estaba planeado para durar 52 meses en las aguas más peligrosas del Pacífico. Uf, 52 meses. ¡Qué barbaridad! Melville resistió a bordo 18 meses antes de desertar. Pero ese tiempo fue más que suficiente para absorber pues toda la terminología, la violencia y la jerarquía de la industria ballenera. O sea, básicamente, como yo lo veo, realizó el equivalente decimonónico del periodismo de inmersión más extremo que podamos concebir. Totalmente. Es como si alguien hoy en día decidiera irse a trabajar a una plataforma petrolífera en el Mar del Norte, enfrentándose a temporales mortales y a un aislamiento aplastante. Y todo simplemente para documentar la cruda realidad humana de esa industria. Es una analogía perfecta. Pero claro, a esa vivencia personal, Melville le inyectó el horror de la historia real. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente oscura. ¿Te refieres al Essex? Sí, Melville estaba obsesionado con el hundimiento del ballenero Essex, que ocurrió en 1820. Es uno de los eventos marítimos más perturbadores del siglo XIX. Desde luego. Un cachalate gigantesco embistió deliberadamente el barco y lo hundió a miles de kilómetros de las costas de Sudamérica. La tripulación quedó a la deriva en 3 botes salvavidas minúsculos. Y estuvieron así más de 90 días, ¿no? En medio del Pacífico. 90 días. El hambre y la desesperación los llevó al canibalismo extremo. Los marineros llegaron a echar suertes para decidir a quién matar y comer para sobrevivir. Madre mía, qué horror. Es que es inimaginable. Y lo fascinante es que Melville logró conseguir una copia del relato escrito por el primer oficial, Owen Chase. Leyó ese testimonio horripilante mientras él mismo navegaba muy cerca de la misma latitud donde ocurrió el desastre. Llenando los márgenes del libro con anotaciones obsesivas, claro. Estaba literalmente respirando el mismo aire donde la naturaleza había destrozado al ser humano. Así es. Y por si un cachalote asesino genérico no fuera suficiente inspiración, estaba la leyenda documentada de Mocha Dick, Así, Mocha Dick. un artículo de la época escrito por el explorador J.N. Reynolds en 1839, que detallaba los encuentros con un cachalote albino real, un animal que merodeaba cerca de la isla chilena de Mocha. Y no era precisamente un animal asustadizo. Para nada. Reynolds describía a un monstruo de tamaño inabarcable, blanco como la lana, que poseía una ferocidad premeditada.
Y lo más espeluznante es que Mocha Dick llevaba clavados en el lomo una veintena de arpones oxidados. ¡Ostras! Trofeos de las batallas. Exacto. Trofeas de todas las tripulaciones a las que había destrozado a lo largo de los años. Claro, es que esos elementos conforman la tormenta perfecta para la creación narrativa. Melville combinó el trauma psicológico extremo de los supervivientes del Essex con la fisicalidad demoníaca de Mocha Dick. Y todo eso filtrado por su propia experiencia, claro. Documentando el sudor y la mugre de los barcos. Esa es la base de Hormigón Armado de la novela. Con esos ingredientes, a ver, cualquier autor de la época habría escrito un exitoso relato de aventuras marinas. Algo directo, lleno de acción y se habría forrado. Ya, pero Melville tenía otros planes. Y aquí es donde la historia de la propia novela da un giro espectacular y desafía toda lógica editorial. Vaya que sí la desafía. El proceso de escritura se alargó muchísimo. Duró 18 meses en total, un año entero más de lo previsto. Y durante ese año extra, algo hace clic en la cabeza del autor. Un clic tremendo. Una simple historia de supervivencia, muta en una epopeya filosófica de proporciones cósmicas. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues que esa transformación radical ocurre por una colisión literaria. En agosto de 1850, Melville conoce a Nathaniel Hawthorne, el célebre autor de La letra escarlata. Ah, claro. Melville lee una colección de cuentos de Hawthorne, Moses from an Old Man's, y queda tan conmocionado por la profundidad psicológica que lo llega a comparar con Shakespeare. Palabras mayores. Y, paralelamente, Melville decide sumergirse de lleno, casi febrilmente, en la lectura de las tragedias del verdadero William Shakespeare. El Rey Lear, Macbeth y Hamlet se convierten en su obsesión diaria. Fíjate, es una analogía perfecta con el cine de autor. Imaginemos a un director que viaja a Alaska para rodar un documental hiperrealista sobre la pesca del cangrejo. Me gusta la comparación, sí. Tiene las cámaras, la tormenta, la sangre encubierta. Pero a mitad del rodaje, el director tiene una epifanía leyendo filosofía antigua y decide que ese documental va a ser ahora una tragedia shakespeariana sobre el origen del mal y el destino humano. Utilizando a los mismos pescadores curtidos como personajes, claro. Exactamente. El documental se rompe en 1000 pedazos para dar paso a una obra de arte inclasificable. Ese es el salto que da la novela. Y a ver, entiendo que eso es lo que explica la creación de la figura del capitán Ahab, ¿verdad? Mm. Pero, ¿cómo afecta este cambio drástico de tono a la coherencia de la novela? La altera por completo. Genera una multiplicidad de géneros dentro del libro. La influencia de Shakespeare en Ahab es tan profunda que altera el tejido mismo de la escritura. ¿En qué sentido? Pues Leon Howard, un biógrafo clave de Melville, rastreó cómo el autor aplicó una teoría del poeta Samuel Taylor Coleridge. Coleridge había analizado Hamlet sugiriendo que el genio de Shakespeare residía en dotar a un personaje de una, y cito textualmente, facultad intelectual o moral en exceso morboso. Exceso morboso. Qué buena expresión. Melville inyecta ese exceso morboso directamente en las venas de Ahab. Su monomanía, su sed inagotable de venganza contra una bestia irracional, es una corrupción de su propia grandeza. Ahab no habla como un capitán de barco de Massachusetts del siglo XIX. Habla casi como un personaje de teatro. Exacto. Habla usando una cadencia isabelina. Sus monólogos están escritos con un ritmo que puede leerse casi como el verso blanco del teatro inglés, utilizando arcaísmos para elevar su sufrimiento a una escala mítita. O sea que, llegados a este punto, la ambición de Melville ya es incontenible. Y esto me lleva a la estructura, porque claro, meter un drama cósmico shakespeariano dentro del armazón de un manual técnico sobre la caza de ballenas, pues tiene que romper las costuras del libro por algún lado. La rompe, la rompe. No puedes mantener la forma tradicional de una novela lineal con semejante contenido. Y por eso el texto se fractura deliberadamente. La multiplicidad de géneros en Moby Dick es asombrosa. El narrador, Ismael, no se conforma con contar lo que pasa. De repente la novela incluye sermones religiosos completos, monólogos interiores fluidos, reflexiones filosóficas. E incluso acotaciones escénicas, ¿no? Sí, sí. Llega un punto en que la prosa desaparece y el libro se convierte en un guión teatral. Aparecen acotaciones escénicas en mitad del texto, marcando las entradas y salidas de los personajes en la cubierta del barco. Qué locura narrativa para la época. Totalmente. Y el esqueleto que sostiene toda esta amalgama son los llamados GAMS. 9 encuentros en alta mar entre el ballenero de Ahab, el Pequod, y otros navíos. Esos 9 encuentros son como, no sé, como un reloj de arena, marcando la perdición.
Cada barco con el que se cruzan trae noticias de la ballena blanca, y en cada encuentro sucesivo el peaje humano y material que la ballena ha cobrado es mayor. Van avisando del peligro, ¿sí? Hay un barco, el Rachel, cuyo capitán ruega desesperadamente a Ahab que le ayude a buscar a su hijo de 12 años. El niño se ha perdido en el mar tras un choque con Moby Dick. Pero Ahab, completamente devorado por su monomanía, se niega a detenerse. Solo le interesa rastrear la ubicación del animal. No le importa nada más. Es un presagio clarísimo del apocalipsis que le espera al Pequod. Y mientras Ahab interpreta esos encuentros puramente como coordenadas geográficas para su venganza, Ismael, que es la mente abierta de la novela, los procesa como parábolas metafísicas. Trata de aprender de ellos. Eso es. Ismael observa, absorbe y trata de encontrar sentido. Y esa necesidad de encontrar sentido nos lleva al aspecto más polémico de la estructura del libro. Uy, totalmente. Aquí tengo que confesar algo en nombre de muchos lectores. Y me incluyo. A ver, Cuando te adentras en Moby Dick y de repente la tensión narrativa y la caza se detienen en seco para dar paso a capítulos interminables de cetología, es muy desconcertante. ya, los famosos capítulos enciclopédicos. Es que hay decenas de páginas dedicadas a clasificar tipos de ballenas como si fueran volúmenes de una biblioteca. Que si tamaño folio, octavo, duodécimo, páginas detallando la extracción del aceite, la anatomía de la cola e incluso análisis sobre representaciones pictóricas de cachalotes. Cuesta avanzar por ahí, es cierto. La primera reacción natural al leer esto es pensar que es un error del editor, ¿no? Un relleno insoportable que sabotea el propio ritmo de la acción del libro, porque Melville castiga así a quien lee su novela. Pues fíjate que esa frustración está muy calculada. La crítica moderna ha demostrado que los capítulos de cetología son el corazón filosófico de la obra. ¿En serio? Sí, sí. Melville los utiliza para exponer la arrogancia y la severa limitación del conocimiento científico humano. Ismael intenta desesperadamente abarcar a la ballena. La clasifica, la disecciona, mide el esqueleto, la estudia históricamente. Y acumula datos y datos. Pero el resultado de esta sobrecarga de datos enciclopédicos es siempre el mismo. La verdadera esencia del Leviatán sigue siendo incognoscible. Es una metáfora monumental sobre la imposibilidad de comprender una verdad absoluta a través de la ciencia o el razonamiento empírico. O sea que la inmensidad de la naturaleza supera cualquier taxonomía que podamos inventar. Exactamente. De hecho, el lenguaje se le quedaba tan corto a Melville que tuvo que inventar términos, como leviatanismo, porque las palabras existentes no podían contener la magnitud de lo que intentaba expresar. Qué fascinante. Ese concepto de la percepción humana estrellándose contra la realidad incomprensible del universo es, sin duda, el tema central de la novela. Todo está diseñado para obligar a cuestionar qué es real y qué es simplemente una proyección de nuestra mente. Y hay un capítulo específico que ilustra esto a la perfección. El del doblón, ¿verdad? Exacto. El capítulo 99 es una clase magistral sobre la subjetividad. Ahab clava una moneda de oro de $16 en el mástil mayor del barco. Es la recompensa prometida para la primera persona que aviste a Moby Dick. Una moneda que tiene unos grabados muy particulares, si recuerdo bien. Sí, está acuñada en Quito. Tiene grabado 3 cumbres montañosas, una llama, una torre y un gallo, todo bajo el arco del zodiaco. Lo revelador ocurre cuando diferentes personajes se acercan al mástil en solitario para observar la moneda. Funciona exactamente como un test de Rorschach psicológico. Tal cual. Cada uno ve exclusivamente lo que lleva dentro. Ahab mira los picos montañosos y los volcanes y ve reflejada su propia energía altiva y destructiva. Él concluye que la moneda es un reflejo de él mismo. Puro egocentrismo. Claro, luego va el primer oficial, Starbuck, un cuáquero recto, pragmático y profundamente religioso. Él mira los 3 picos y ve una representación de la Santísima Trinidad Celestial. Y luego está Stubb, el segundo oficial. Exacto, que tiene un enfoque más desenfadado. Él se fija en los signos del zodíaco y ve el ciclo inmutable del destino. Y el tercer oficial, Flask, el tipo más ignorante a bordo, simplemente calcula que con ese trozo de metal puede comprar 900 puros. Es una demostración brillante de que la realidad objetiva casi no importa. La percepción moldea la existencia. Esto marca la gigantesca brecha entre Ismael y Ahab. ¿Cómo procesa Ahab el mundo natural frente a Ismael? Pues Ahab ve el mundo natural como una afrenta personal. En uno de sus monólogos más intensos, describe que todas las cosas visibles son solo máscaras de cartón.
Para él, detrás del muro blanco de la ballena hay una malicia inescrutable y activa que rige el universo. Y su objetivo es golpear esa máscara y atravesarla, cueste lo que cueste. Exacto. Ismael, por el contrario, contempla la blancura de la ballena y reconoce que el universo es simplemente vasto e indiferente, y que el vacío de esa blancura carece de significado inherente más allá del que nosotros le otorguemos. Esa exploración de la condición humana se extiende a toda la tripulación, claro, lo que aporta una dimensión social al libro que es verdaderamente adelantada a su tiempo. Muy adelantada, sí. El barco ballenero es presentado como un microcosmos de la humanidad trabajando al unísono. Hay representadas múltiples culturas, creencias y razas trabajando por una cuota de las ganancias. Pero es imposible hablar de la jerarquía humana en la novela sin detenerse en Pip, el joven grumete afroamericano. El arco de Pip es demoledor. El arco de este personaje es devastador, sí. Plantea preguntas muy incómodas sobre el valor del ser humano, y lo hace de una manera brutal. Es que el destino de Pip es una de las críticas más afiladas que esconde el texto. En una escena angustiosa durante la persecución de un grupo de ballenas, Pip entra en pánico, salta del bote y queda rezagado. Y las reglas del mar son las reglas del mar. Claro, las órdenes del barco establecen que no se debe abandonar la caza de un animal valioso por rescatar a un marinero. Pip es dejado a la deriva en la infinita vastedad del océano, flotando solo durante horas, con el abismo bajo sus pies. ¡Qué angustia solo de pensarlo! Y la nada infinita a su alrededor. Cuando finalmente lo recogen, el terror existencial de esa soledad oceánica ha destrozado por completo su cordura. Y fíjate que el libro expone, con total objetividad, el origen de esa locura. La fractura mental de Pip no es solo el miedo al océano, es la toma de conciencia brutal sobre la fría realidad socioeconómica de su existencia en la América de 1851. Ese es el punto clave. Como afroamericano, su valor en el mercado como esclavo o sirviente es calculable, y se da cuenta de que ese número es infinitamente menor que el valor comercial de la grasa y el aceite de la ballena que estaban persiguiendo. Un golpe de realidad espantoso. Se enfrenta al hecho matemático de que su vida vale menos que el combustible para encender unas lámparas en Londres. Y fíjate que ese choque entre el valor humano y el utilitarismo también conecta con un debate filosófico muy potente de la época. Muchos académicos interpretan que Melville estaba diseccionando la corriente del trascendentalismo. Ah, claro, la filosofía de Ralph Waldo Emerson. Exactamente. Emerson promulgaba la idea del autodominio y la autoconfianza radical, la creencia de que el individuo es la autoridad espiritual suprema y debe confiar plenamente en su propia voluntad. Por encima de las leyes de la sociedad o de la historia, ¿no? Eso es. Pero Melville toma esa filosofía que a priori es brillante y optimista y la empuja hasta sus últimas consecuencias lógicas. Si el individuo es supremo y su voluntad lo es todo, ¿qué pasa cuando esa voluntad exige destruir a los demás? Claro. Ahab es la encarnación tóxica de ese autodominio. Totalmente tóxica. Su autoconfianza se transforma en un egoísmo absoluto y solipsista. Está dispuesto a sacrificar las vidas de todos sus hombres por satisfacer su orgullo personal frente a una bestia salvaje. Lo sacrifica todo por su obsesión. Lo cual, a ver, me plantea la gran pregunta de la novela. A la luz de todo este análisis, ¿la ballena, Moby Dick, es verdaderamente una encarnación cosmológica del mal? ¿O es simplemente un animal acosado que se defiende? ¿Y todo el mal es solo una invención de la mente rota de Ahab? Pues viendo las fuentes y la estructura de la novela, todo apunta a la segunda opción. El cachalote es la naturaleza en estado puro. Colosal, majestuosa, brutal e indiferente. Un animal que simplemente existe. No tiene una agenda oculta. Exacto. No hay malicia en la ballena hasta que Ahab proyecta su propia malicia sobre ella. El mal real de la novela no reside en las profundidades del océano, sino en la cabina del capitán. ¡Qué gran frase! Es que la tragedia ocurre porque un líder carismático, impulsado por una obsesión egocéntrica, manipula y arrastra a toda una comunidad diversa hacia la aniquilación total. Buf, es escalofriante. Y a ver, teniendo en cuenta todo este peso temático, la deconstrucción de la filosofía, los géneros mezclados, las enciclopedias botánicas, el verso isabelino y el terror abisal, la verdad es que el naufragio comercial en 1851 parece hasta lógico. Es que era demasiado para digerir. Es un bloque de texto increíblemente denso. Pero la tragedia del lanzamiento de Moby Dick no fue solo que el público no la entendió.
sino que la edición misma fue un cúmulo de desastres logísticos y censuras que sabotearon cualquier posibilidad de éxito, ¿verdad? Fue, en términos editoriales, un absoluto desastre. Para asegurar los derechos de autor, Melville envió las pruebas de imprenta a Londres, ya que la primera edición se publicaría en Gran Bretaña bajo el sello de Richard Bentley. Vale. El problema es que el editor británico sometió el manuscrito a una censura draconiana. Eliminó sistemáticamente más de 1.200 palabras argumentando razones religiosas y morales. Más de 1.200 palabras. Madre mía. Se tacharon referencias cruzadas entre fallos humanos y divinidad que se consideraban blasfemas. Cualquier alusión mínimamente sexual desapareció de un plumazo. Se llegó al extremo de borrar el capítulo 25 entero. ¿Entero? ¿Por qué? Simplemente porque hablaba sobre cómo el aceite de ballena se usaba en las coronaciones reales, y los editores temían que la realeza británica lo interpretara como una burla. O sea, un nivel de puritanismo y miedo tremendo. Pero a ver, la censura, con ser gravísima, palidecia ante el peor error de imprenta imaginable. El famoso error del epílogo, claro. Exacto. A la primera edición británica, que salió al mercado en octubre de 1851 con el título acortado de The Whale, la ballena, le faltaba el epílogo. Es que es difícil exagerar el nivel de negligencia necesario para que ocurra algo así. Es que resulta el equivalente exacto a ir al estreno en el cine de una película de misterio psicológico de 3 horas y descubrir que de repente en la cabina de proyección han cortado por accidente los últimos 5 minutos de metraje. Qué rabia da solo imaginarlo. Las luces se encienden, el misterio queda sin resolver y los críticos se marchan a casa convencidos de que el director se ha vuelto completamente loco. Es que el público no tenía culpa. Claro, la desaparición del epílogo destruyó la credibilidad del libro en Europa. Piensa que durante el clímax de la novela, el pecuo desembestido se hunde y arrastra a todo el mundo hacia el fondo del océano. Sí, sí. El epílogo era el breve fragmento donde se explicaba cómo el narrador, Ismael, sobrevivía milagrosamente, aferrado a un ataúd reconvertido en salvavidas para ser rescatado por otro barco. ¿Un pequeño detalle sin importancia? Claro, sin esa explicación, la prensa londinense aniquiló la novela sin piedad. Un crítico señaló con lógica aplastante que era físicamente imposible que un narrador contara una historia de 600 páginas si llevaba un mes ahogado en el Pacífico. Ridiculizaron a Melville por cometer un error narrativo de principiante. Y no era culpa suya. En fin, un mes después, en noviembre, la novela se publica por fin en Estados Unidos. Aquí el epílogo sí estaba impreso, y Melville, en el último suspiro antes de entrar en imprenta, cambió el título al que conocemos hoy, Moby Dick, or The Whale. Pero el daño ya estaba hecho. Sí, las revistas literarias americanas ya habían impreso reseñas basadas en el desastroso lanzamiento británico. Además, la tirada inicial fue escasísima, menos de 3.000 copias, a $1,50 el ejemplar, y la recepción fue, pues, gélida. Un fracaso en toda regla. Tras una vida de escritura febril, Melville ganó un total de aproximadamente $1.260 en derechos de autor por esta obra faraónica a lo largo de toda su vida. Qué lástima. $1.260. Cuando murió en 1891, trabajaba revisando cargamentos en las aduanas de Nueva York. El libro ya no se imprimía. El mundo había pasado página. Y el silencio sobre Moby Dick duró casi 70 años. Hubo que esperar hasta la década de 1920, un periodo sacudido por el trauma de la Primera Guerra Mundial, para que la percepción cultural cambiara lo suficiente. Claro, el mundo había visto verdaderos horrores y podía asimilar ese tono oscuro, ¿no? Exacto, para asimilar el pesimismo cósmico de Melville. Críticos fundamentales de la época redescubrieron el texto. Carol Van Doren lo encumbró como la cúspide indiscutible del romanticismo estadounidense. Y el célebre novelista británico D.H. Lawrence escribió apasionadamente sobre la obra. Lo puso por las nubes. Lo consideró uno de los libros más extraños, viscerales y maravillosos de todos los tiempos. De pronto, la estructura caótica y las meditaciones etológicas ya no se veían como los fallos de un marinero ignorante. Se veían como arte puro. Se convirtieron en la vanguardia que sentaba las bases para la novela modernista del siglo XX. Es una resurrección literaria sin precedentes. Todo este recorrido exhaustivo por las entrañas de Moby Dick revela cómo el libro nació de horrores verdaderos en el Pacífico y germinó gracias a un autor dispuesto a fracturar la sintaxis de su época para contener la inmensidad de la naturaleza humana. ¿Rompió las reglas por necesidad? Así es.
Es una obra que se negó a darnos respuestas fáciles sobre el bien y el mal. Y eso, hoy en día, tiene un valor incalculable. Esa es, en definitiva, la mayor lección práctica que podemos extraer de este análisis. En un entorno moderno saturado de información, donde se nos exige tener posturas radicales y absolutas al instante, Porque parece que hoy en día hay que opinar de todo y ya. claro, pues la novela nos lanza una advertencia severa. Adoptar la postura rígida y totalitaria de Ahab frente a un mundo complejo lleva ineludiblemente a la destrucción. Totalmente de acuerdo. La única forma de navegar la inmensidad, la incertidumbre y el exceso de información es adoptar la flexibilidad de Ismael, mantener una mente abierta, aceptar que gran parte del conocimiento humano es imperfecto y aprender a mantenernos a flote sobre los misterios que no podemos dominar. Fíjate, esa capacidad para flotar en la incertidumbre es lo que salvó a Ismael y, paradójicamente, lo que tardó un siglo en salvar a la propia novela del olvido absoluto. Es poético, la verdad. Lo es. Y bueno, al cerrar este análisis en profundidad, es inevitable plantear un pensamiento, provocado por la historia que acabamos de desentrañar. Queda claro que la genialidad requiere el contexto y el momento adecuado para ser comprendida. Eso sin duda. Si una obra de arte monumental, capaz de desentrañar el alma humana como Moby Dick, fue objeto de burlas, menospreciada y condenada a 70 años de polvo en los sótanos, debido a errores de imprenta absurdos y a que era demasiado inabarcable para su década, miremos por un momento nuestra cultura actual. Da que pensar, sí. Claro, qué aparentes desastres narrativos, qué absolutos fracasos comerciales en la literatura o el cine de nuestros días, ignorados o ridiculizados esta misma semana, se están gestando lentamente en la sombra. Obras que están listas para ser veneradas como las obras maestras absolutas e indiscutibles dentro de un siglo. Es una pregunta excelente. Resulta fascinante pensar que muy probablemente la próxima inmensa ballena blanca de la literatura ya está nadando frente a nosotros, y nosotros todavía no hemos aprendido el idioma necesario para leerla.